Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy exploraremos la historia real detrás de los derechos laborales modernos. Y ojo, porque no es solo una lista de fechas, para nada. Es la biografía de un movimiento social absolutamente imparable basada en la investigación súper minuciosa del historiador Maurice Domanget. Es una historia profundamente humana, de pura supervivencia ante situaciones extremas, que va desde unas primeras ideas que sonaban a utopía hasta convertir el 1 de mayo en el símbolo mundial que conocemos hoy. Este es nuestro recorrido para hoy. Primero, la síntesis de Maurice Domanget. Luego, el catecismo de Robert Owen. Pasaremos a la agitación obrera británica, la tragedia de Chicago, el legado de sus mártires y terminaremos con el camino hacia el internacionalismo proletario. Vamos a ello. Arrancamos con nuestra primera parada, la síntesis de Maurice Domanget y cómo construyó la base académica de toda esta historia. Para empezar a entender todo esto, tenemos que hablar de la obra Historia del 1 de Mayo. Su autor, Maurice Domanget, no era un aficionado. Hablamos de un experto en movimientos sociales en Francia que escribió nada más y nada menos que más de 40 libros. Él, trabajando codo a codo con otros grandes historiadores, hizo una síntesis increíble. Rastreó documento por documento cómo la clase trabajadora empezó a despertar y a exigir sus derechos. Sin ese trabajo titánico de recopilación documental, literalmente no podríamos trazar la línea del tiempo que vamos a analizar hoy. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro análisis, el catecismo de Robert Owen y sus raíces utópicas. Si observamos la asombrosa simplicidad de esto, nos damos cuenta de su impacto. El famoso catecismo de los 3 ochos de Robert Owen era una exigencia revolucionaria, sí, pero con una lógica matemática impecable. La idea era dividir el día en 3 partes exactamente iguales, para lograr un equilibrio vital. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y, esto es lo crucial, 8 horas para la educación y el desarrollo personal. Un equilibrio perfecto. Ahora bien, Owen no fue la primerísima persona en la historia en decir que había que trabajar menos, claro que no. Pero su experimento en la fábrica de New Lanark fue un punto de inflexión absoluto. ¿Por qué? Pues porque demostró, en la práctica, que tratar bien a las personas en realidad beneficiaba la producción. Su idea era que una buena organización podía crear muchísima riqueza para todos. Sostenía, básicamente, que a la sociedad le sale mucho más a cuenta tener ciudadanos sanos y contentos que enriquecer a unos pocos empobreciendo a otros. Sentó las bases totales para las leyes laborales del futuro. Pasamos ahora a nuestra tercera etapa, la agitación obrera británica, y cómo pasamos de las ideas a la acción pura y dura. Si ponemos todo esto en orden cronológico, la evolución es fascinante. Ya por 1786, los encuadernadores de Londres hacían huelgas pidiendo, atención, una jornada de 11 horas. Pero claro, después del empujón de Owen y con los sindicatos británicos ganando fuerza entre 1833 y 1847, la cosa cambió por completo. Lo que antes eran huelgas pequeñas y aisladas, explotaron en demandas masivas por todo el país. La exigencia de las 8 horas, junto con el derecho al voto, se convirtió en un clamor liderado por figuras históricas como Fielden y Osler. Lo que nos lleva a uno de los capítulos más intensos, la sección 4, la tragedia de Chicago y el altísimo coste humano de esta lucha. El contraste aquí es, francamente, demoledor. Por un lado teníamos esa visión casi idealizada de los primeros reformadores que soñaban con trabajadores sanos e inteligentes, y por otro, la cruda realidad de Chicago a finales del siglo XIX. Hablamos de jornadas inhumanas de 14 a 16 horas. La gente salía de casa de madrugada y volvía en plena noche. Literalmente no veían a sus familias a la luz del sol. La miseria era tal que algunos tenían que rebuscar comida en la basura, como perros. Hasta la prensa de la época publicaba sin ningún pudor que el trabajador debía ser considerado simplemente como una máquina humana. Una absoluta barbaridad. Pero claro, en medio de esta mentalidad industrial tan salvaje, surgió un grupo brillante de organizadores incansables. Eran personas con alma de apóstoles, volcados totalmente en movilizar a los miles de trabajadores que estaban sufriendo. Aparecieron líderes clave, tanto hombres como mujeres, como William Holmes o Lucy Parsons, que decidieron plantarle cara al sistema para intentar cambiar esa realidad tan asfixiante. Y, como era de esperar, toda esta presión llegó a un trágico punto de ebullición. A principios de mayo de 1886, las huelgas en Milwaukee y Chicago derivaron en enfrentamientos muy violentos. Hubo de todo: lanzamientos de piedras, descargas de fusiles por parte de la policía y múltiples muertes. Esos trágicos sucesos de mayo marcaron un antes y un después, vinculando para siempre esta fecha con el sacrificio humano en la conquista de los derechos laborales. Avanzamos a la sección 5, el legado de los mártires, una historia de puro desafío y sacrificio. Es fundamental que recordemos los nombres de estos hombres que pasaron a la historia como los mártires de Chicago. Lo realmente impactante de este grupo es lo diferentes que eran entre sí.
Tenías desde a Samuel Fielden, un trabajador textil inglés, hasta el caso rarísimo de Oscar Nib. Nib era un banquero de Filadelfia y, sin embargo, dedicó sus recursos a luchar por reducir las horas de panaderos y dependientes. Más allá de sus orígenes, todos compartían exactamente el mismo objetivo. Se organizó una campaña inmensa para evitar que los ejecutaran, pero el final era inminente. Aún así, sus declaraciones durante el juicio ponen los pelos de punta. Si nos fijamos en esta frase de Adolf Fischer, «Este es el momento más feliz de mi vida», vemos una historia profundamente humana. Es la superación de la peor adversidad posible a través de una convicción total e inquebrantable en una causa que consideraban justa. Y para muestra de ese nivel de compromiso, las últimas palabras documentadas de George Engels y Adolf Fischer. ¡Hurra por la anarquía! Reportando los hechos de forma totalmente objetiva, estas citas nos muestran el intenso fervor político y la dedicación absoluta que mantuvieron estos hombres hasta el mismísimo momento de su muerte. Ese nivel de convicción resonaría por todo el mundo durante décadas. Llegamos así a nuestra última parada, la sección 6, el camino hacia el internacionalismo proletario, y cómo todo esto convergió a nivel global. Como bien apunta la investigación de Don Manget, la sangre de los mártires no se derramó en vano. De hecho, alimentó la demanda mundial de las 8 horas. Es curioso, porque la reacción internacional inmediata ante las ejecuciones fue bastante débil, más que nada porque no había organizaciones sólidas en esa época, pero a largo plazo, su sacrificio fue el motor que mantuvo vivo el movimiento. La semilla de las 8 horas ya estaba irrevocablemente plantada en la conciencia del mundo entero. Y así poco a poco la idea corrió como la pólvora. Las fuerzas de esta agitación empezaron a surgir en naciones súper diversas: Gran Bretaña, América, Francia, Bélgica, Suecia. Todas empezaron a entrelazarse. A medida que nos acercamos al año 1889, vemos cómo se construye un verdadero internacionalismo proletario, uniendo a trabajadores de todo el planeta bajo una misma bandera, la demanda de los 3 ochos. Y llegamos al gran clímax de nuestra historia cronológica. El 21 de julio de 1889, en el Congreso Internacional de París, esta convergencia global se hizo 100% oficial. Fue en ese momento exacto cuando la fecha del 1 de mayo quedó instaurada para siempre como un estándar laboral mundial ineludible, honrando a los caídos y marcando un día fijo para la reivindicación de derechos. Para terminar, viendo todo lo que se logró, nos damos cuenta de que el 1 de mayo no es solo un día de fiesta, es el recordatorio de un triunfo que costó un inmenso sacrificio. Y esto nos deja con una pregunta enorme para reflexionar hoy. Si la jornada de 8 horas costó tanto, ¿cuáles serán las luchas laborales modernas que definirán la historia del próximo siglo? ¿Cómo nos juzgarán los historiadores del mañana? Es para pensarlo, ¿verdad? Y con esa reflexión cerramos este análisis.